Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, podremos efectivamente construir la Venezuela de trabajo y de progreso, la Venezuela y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Yo les confieso que este programa de hoy, miércoles 22 de enero, es un programa cargado de preocupación, cargado de profunda preocupación. Yo creo que los últimos eventos de la crisis política, de la crisis económica, de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando, tienen que llamarnos a todos a hacer un alto y a revisar nuestro accionar para ver si exactamente estamos haciendo lo que corresponde, lo que cabe, lo que es pertinente hacer, si estamos valorando adecuadamente las amenazas que enfrentamos, si estamos actuando con responsabilidad frente a las posibilidades que tenemos, si estamos evaluando nuestras fortalezas adecuadamente. Yo creo que es muy grave lo que estamos enfrentando hoy. El día de ayer creo que fue la cereza del pastel, ¿no? Para demostrar cómo en nuestro país el Estado de Derecho, la política como instrumento para resolver las diferencias en una comunidad, en una colectividad, en una sociedad, está de capa caída. Ayer ocurrió algo particularmente grave. Dos hechos en realidad simultáneos que revelan ese profundo desprecio, repito, por la institucionalidad, por el Estado de Derecho, por la política. Ayer fue secuestrado, desaparecido durante unas horas y al final detenido un diputado, el diputado Ismael León. El diputado Ismael León es tal cual, pues representante popular debidamente juramentado, es el suplente de José Guerra. José Guerra se encuentra en el exilio, es por lo tanto Ismael León el diputado, la persona a quien corresponde ejercer la titularidad del cargo y la estaba ejerciendo, repito, con absoluta en absoluto ejercicio de su control, de su curul, de su potestad como representante popular. Por lo tanto, goza de inmunidad. Por lo tanto, es una persona que no puede ser interceptada, detenida, molestada, interferida por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Constitución le da a Ismael León, como le da a todos los diputados, justamente la misión, justamente la tarea de vigilar, supervisar y controlar al Poder Ejecutivo. Tú no puedes controlar a un poder que eventualmente te puede poner preso cuando le dé su gana. ¿Me explico? Es decir, yo no estoy hablando del derecho que tiene Ismael León, de la inmunidad de Ismael León como un privilegio de él. Yo estoy hablando del derecho que tengo yo como ciudadano a que mis representantes no puedan ser perseguidos, extorsionados, detenidos, torturados por el poder al cual ellos deben controlar. ¿Entiendes? Entonces, aquí el tema no es Ismael León. Aquí el tema no es el partido al cual pertenece Ismael León o a que Ismael León sea Dios de gobierno.
Aquí lo que está en juego es la estructura republicana del país, la forma republicana de gobierno, la manera de vivir en civilización, ¿me entiendes? Eso es lo que se pone en juego, eso es lo que se agrede cuando se secuestra, se desaparece y luego finalmente se detiene al diputado Ismael León. Pero eso no es todo, ¿vale? Eso no es todo. Eso es apenas la mitad del asunto. Mientras se está secuestrando a un diputado de verdad, porque repito, Ismael León es un diputado de verdad, se están juramentando por otro lado a 3 diputados de mentira. Les leo la nota, la crónica que de esta situación hace el portal El Pitazo. Diputados juramentados por Parra están lejos de ser principales. Teresa Azuaje, Omar Ávila y Alexis Lamazares fueron juramentados este 21 de enero por Luis Parra en medio de irregularidades que se contrastan con los resultados electorales del año 2015. De acuerdo a los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015, los suplentes Teresa Azuaje, Omar Ávila y Alexis Lamazares están lejos de ocupar como principales los curules, pues los diputados nominales y por lista están incorporados y hacen causa en la bancada que dirige el diputado Carlos Prosperi, jefe de la unidad, jefe de la fracción parlamentaria de la unidad. Luis Parra, quien hasta ahora no ha podido demostrar el quórum del pasado 5 de enero, donde fue designado como presidente de la Asamblea Nacional por los diputados asistentes de la fracción del PSUV y un número de desertores de la bancada opositora, juramentó a Teresa Azuaje, a Omar Ávila y a Alexis Lamazares, quienes son suplentes lejanos de María Martínez, Freddy Guevara y Juan Andrés Mejías, por circuito nominal de Miranda, y Edgar Zambrano, respectivamente. La toma de juramento se dio en una reunión cuyo número de diputados asistentes se desconoce, pues 93 de 167 que componen la Cámara de Diputados se encontraban en Cumbres de Curumbo en la sesión convocada por la directiva que preside Juan Guaidó y que dirigió Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente. El ascenso de los 3 diputados suplentes, según lo señalado por Luis Parra en su cuenta de Twitter, ocurre en un entorno de irregularidad, en vista que a dicha sesión convocada en el hemiciclo de la Asamblea Nacional no asistió el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ni contó con el quórum reglamentario de 84 diputados, y en horas de la mañana a la directiva y a 90 diputados le fue impedido el acceso a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, custodiado por la Guardia Nacional y protegido, entre comillas, por civiles armados afectos al gobierno, quienes amenazan con violencia a representantes de los medios y a los diputados de la fracción de la unidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto es una viveza criolla, esto es una audacia de Luis Parra, una jugada magistral de la bancada del PSUV, que actúan como titiriteros estos señores. No, chicos, esto es una agresión contra usted que me está escuchando, contra su familia, contra sus hijos, contra su presente y contra su futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Estado de Derecho no es una filigrana para que los académicos discutan y para hacer tesis de grado sobre ella. No vale, el Estado de Derecho es una estructura fundamental precisamente para protegerlo a usted que me está escuchando, para proteger al débil jurídico, al débil económico, al débil social. Los fuertes se protegen solos porque tienen con qué. El Estado de Derecho se inventó precisamente para protegerlo a usted que me está escuchando. Entonces, cuando desde el poder se hace algo como lo que se hizo ayer, cuando desde el poder se detiene, se secuestra a un diputado de verdad y se juramentan, entre comillas, a 3 diputados de mentira, entonces se está destruyendo la manera de poder resolver diferencias entre las personas, entre los grupos sociales, entre los grupos políticos, por la vía de la paz, por la vía de la institucionalidad, por la vía de la política. Y si eso se destruye, ¿qué queda? Ah, bueno, quedan los tambores de la guerra. Y entonces, bueno, yo tengo que decir responsablemente que detesto la manera irresponsable, como gente de lado y lado, por cierto, hablan con una frivolidad pasmosa sobre la guerra, ¿no? Desde los irresponsables del gobierno que se la pasan hablando paja de algo que ellos llaman guerra popular prolongada, guerra de todo el pueblo.
y jamás han olido la pólvora como no sea en Navidad con los triquitraquis. Como también gente de oposición que esta mañana, esta madrugada, se están frotando las manos porque un barco de guerra norteamericano está por ahí por Bonaire rumbo a los ejercicios conjuntos entre el Comando Sur y la Fuerza Armada de Colombia, pero cerquita de las costas venezolanas. Señores, quien quiera un final de confrontación bélica para la crisis política venezolana, que diga lo que le dé la gana, que diga lo que sea para justificar eso, pero que no diga que eso es por amor a la patria, por amor al país, por amor a Venezuela, por amor al pueblo, que no diga eso. Que no lo diga, porque es una profunda y rotunda mentira. Sea desde donde sea que lo diga, desde el ámbito ideológico que lo diga desde el gobierno, lo diga desde la oposición. ¿Saben por qué? Porque está probado, estadísticamente probado, históricamente probado, que en toda confrontación armada, las víctimas civiles, las víctimas no combatientes, decuplican las víctimas de las fuerzas que están contendiendo. Es decir, por cada soldado que cae, caen por lo menos 10 civiles inocentes, sin contar los heridos, los traumatizados, las mujeres violadas, las niñas violadas, etcétera. Todo lo que ocurre en el contexto de una guerra. Estemos hablando de guerra internacional o estemos hablando de guerra civil. Es decir, de conflicto interno o de guerra entre naciones. Sea cual sea la naturaleza del conflicto, si es un conflicto armado, las personas no combatientes, los individuos no combatientes, pagan un costo muchísimo más elevado que las personas que tienen uniforme y arma. ¿Por qué? Bueno, sencillo, mi llave, porque el que tiene uniforme y arma tiene el recurso de la violencia y el mínimo entrenamiento que le permite protegerse. En cambio, el civil no. Por eso fue que se inventó el derecho humanitario internacional, para proteger a la población no combatiente. Por eso fue que se inventaron instituciones como la Media Luna Roja y la Cruz Roja Internacional, para proteger precisamente a la población no combatiente. Entonces, no me vengan a decir, quien pretenda una solución que esté más allá del ámbito de la política, que esté más allá del ámbito de la institucionalidad, quien pretende una supuesta solución armada, violenta, de la naturaleza que sea, no me venga a decir que es por amor a Venezuela. No, mi llave. Quienes están interesados en eso son quienes viven de la confrontación, quienes viven de la disputa, quienes han hecho de la confrontación un modo de vida y una fuente de ganancia. Esos son los que están felices con eso. Pero vayan a preguntarle. No a Twitter, no. Vayan al barrio a preguntarle. Vayan a la comunidad a preguntarle qué es lo que quieren. Y les van a decir lo mismo que dicen todas las encuestas. ¿Quieren solución al conflicto? ¿Violenta? No. ¿Quieren solución al conflicto? Ya. Pero repito, violenta, no. Y lo que ayer ocurrió en Caracas es violencia. Haber secuestrado a Ismael León y haber juramentado a 3 personas que no llenan las condiciones para ser diputados, eso es violencia. Hoy, violencia institucional. Mañana va a ser violencia de cualquier otra naturaleza. Por eso le digo a usted que me está escuchando, no estoy exagerando. Las guerras, antes de ocurrir, tienen que ser pensadas por alguien. Todo, prácticamente todo. Para que una silla exista, alguien tiene que pensarla primero, tiene que diseñarla primero. Para que una película exista, alguien tiene que escribirla. Para que una institución exista, alguien tiene que pensarla y crearla. Bueno, para que una guerra exista, primero tiene que ser imaginada, pensada, promovida, construida con palabras, construida con gestos. Bueno, esos gestos se están produciendo hoy en Venezuela por parte de unos sujetos que tienen palancas de poder, pero no tienen criterio para utilizarlas. Esa es la inmensa preocupación que en mí, como ciudadano, como demócrata, como venezolano, me suscitan los eventos del día de ayer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como decíamos anteriormente, en todo conflicto armado, las víctimas civiles decuplican, superan por mucho, exceden por mucho las víctimas que están dentro de la estructura de los cuerpos combatientes de lado y lado. Bueno, eso ocurre incluso antes de el inicio formal de hostilidades. Eso está ocurriendo hoy. Es decir, yo acabo de manifestar mi enérgica protesta, mi enérgico repudio a el secuestro, desaparición y posterior detención del diputado Ismael León. Pero mientras eso ocurría, son numerosos, decenas, centenares, quizá miles, venezolanos de a pie, sencillos, humildes ciudadanos, que son víctimas de la violencia institucional, de la violencia física, de la represión, de la violencia amponil, que es otra manifestación de la emergencia humanitaria que estamos viviendo. El caso de Ismael se conoce. ¿Por qué? Bueno, porque es diputado y porque ocurre en Caracas y porque su presencia es echada en falta por sus compañeros diputados y se levanta la voz de denuncia, la voz de protesta. Pero muchísimos otros casos sencillamente ocurren sin que nadie lo sepa, sobre todo lo que ocurre en la Venezuela profunda. A veces hay una excepción, sí, en este escenario tecnológico en el que vivimos, donde muchísima gente tiene en sus manos la posibilidad de tomar una fotografía, de grabar un video y de subirlo a la red, algunas cosas logran traspasar la espesa muralla de silencio y hacerse conocer. Bueno, eso ocurrió ayer en el hospital de Uyapar, en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Sí, en ese estado donde hay prácticamente de todo. Río, ahí lo tienes. Selva, ahí la tienes. Hierro, ahí lo tienes. Oro, ahí lo tienes. Bauxita, ahí la tienes. Diamante, ahí lo tienes. Sin embargo, en Guayana, en Puerto Ordaz, en ese lugar que fue el espacio donde la democracia venezolana construyó el sueño de una Venezuela industrial postpetrolera con las empresas básicas de la CBG, y que hoy, bueno, como ustedes saben, pues después de 20 años de chavismo, todo eso es una ruina. En esa Guayana, ayer ocurrió algo terrible. Ayer una mujer venezolana, una ciudadana venezolana, en el hospital de Uyapar, tuvo que parir en el monte, en las afueras del hospital. No la dejaron entrar a emergencia. Tuvo que parir, repito, literalmente, tuvo que dar a luz en el monte. Y eso fue registrado en un video. Ya eso es un horror, ya eso es una desgracia, ya eso es un hecho terrible. Sin embargo, todavía faltaba. Poco después, la directora del hospital saca otro video con esa dama, con esa ciudadana, con esa mujer, con esa parturienta,
pero esta vez adentro del hospital, ¿no? Para explicar que bueno, que la mujer había sido atendida después y que estaba bien de salud, etcétera, etcétera. Caramba, la verdad es que uno no sabe qué da más indignación, si el primer video o el segundo, o la mezcla de los dos. Voy a compartir con ustedes la declaración que esa ciudadana le dio a los medios y que aparece reflejada en el portal Crónica 1. El titular es el siguiente: mujer que dio a luz en afueras de hospital. El miliciano no me dejó entrar por emergencia y ya yo estaba en trabajo de parto. Marlis Rojas dio a luz en las afueras del Hospital Uyapar en Puerto Ordaz, atendida por su cuñada, que es enfermera. En menos de un mes se contabilizan 2 casos de mujeres que han dado a luz en áreas externas de hospitales en Ciudad Guayana por falta de una atención oportuna. En Manuel ya quería nacer. A su mamá, Marlis Rojas, de 31 años de edad, le harían cesárea en el hospital Dr. Raúl Leoni, un amigo médico, pero se le presentó una emergencia en Ciudad Bolívar. Por eso se fue directamente al Hospital Uyapar en Puerto Ordaz, a donde llegó con dolores de parto, ya dilatada. Marlis iba acompañada de su cuñada, quien es enfermera. Llegaron a la emergencia la mañana del lunes 20 de enero. El miliciano de turno les negó la entrada y la obligó a ir hasta la entrada principal del hospital. Mientras caminaba, las contracciones eran cada vez más fuertes. Marlis no aguantó. En medio de la maleza, cercana al área de la morgue, terminó el trabajo de parto, atendida por su cuñada. Cuando los médicos llegaron, ya Marlis había dado a luz, seguía conectada a su bebé a través del cordón umbilical. Fue entonces cuando la ingresaron. Fue culpa del miliciano, dijo, que no me dejó entrar por emergencia y me devolvió. Estaba mal porque ya yo estaba en labor de parto, contó Marlis Rojas en sala de posparto junto a su bebé. Ambos, gracias a Dios, en perfectas condiciones de salud, aunque esperaban por un examen médico para que les dieran de alta. ¿Cómo fue la atención posparto? Dentro de lo que cabe, bien, aseguró la madre de su tercer hijo, pero todo por el escándalo que se hizo en redes sociales al conocerse su caso. Sin embargo, hay cosas que no cambiaron en el Hospital Uyapar. La alimentación, por ejemplo, no está garantizada. Marlis ingresó el lunes 20 de enero. Al día siguiente en la mañana no le habían dado comida. De eso se ocupaban los familiares. Por su parte, la directora del Hospital Uyapar, Yanixa Rodríguez, y el Instituto de Salud Pública pronto publicaron un video para intentar justificar lo ocurrido. Según Rodríguez, fueron informaciones malintencionadas las difundidas por redes sociales y mensajería de WhatsApp. A la paciente Marlis Rojas no le dio tiempo de llegar a la puerta de emergencia y se le presentó un parto expulsivo, pero fue debidamente atendida por nuestros médicos, declaró. ¿A quién le cree usted? ¿A la propia madre o a la burócrata? Decida. El caso de Marlis Rojas, el segundo en menos de un mes en Ciudad Guayana. El 30 de diciembre de 2019, una mujer dio a luz en la entrada de la maternidad Negra Hipólita en San Félix. El video difundido en redes sociales muestra que para ese momento no contaba con asistencia médica. El 3 de enero, la Secretaría de Despacho de la Gobernación de Bolívar también difundió un video con la paciente y el doctor Carlos Silva, residente del área de maternidad, para desmentir las denuncias de ausencia de personal en ese centro de salud. El médico residente ofreció el mismo argumento que la directora de Uyapar, un proceso expulsivo, pero dijo que recibió el tratamiento y la atención médica. La paciente aclaró que fue después del parto cuando la atendieron médicos y enfermeras. El 9 de noviembre de 2019 también se conoció de un parto en la afuera del Hospital Dr. Raúl Leoni en San Félix. A finales de septiembre de 2017 fueron 5 las mujeres que parieron en las adyacencias de ese centro. Por lo general, las parturientas llegan primero al Hospital Dr. Raúl Leoni, pero en general no son atendidas por falta de insumos y las remiten al de Uyapar. En la mayoría de los casos, allí tampoco son atendidas por la misma razón, además de la falta de personal médico y de enfermería. Después de horas de peregrinaje, sin recursos económicos ni medios de transporte, les dicen que tienen que ir al complejo universitario hospitalario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. Quienes conocen Guayana saben que las distancias entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar son considerables. Es más de 1 hora por una carretera recta, pero larguísima. Bueno, ¿qué les puedo decir? Simplemente que la cómica que puso Luis Parra y el régimen en el Palacio Federal Legislativo ayer
Palacio Federal Legislativo, que estuvo nuevamente secuestrado por los paramilitares oficialistas y, entre comillas, protegido por 3 alcabalas de la Policía Nacional Bolivariana. Digo entre comillas protegido porque ya sabemos qué es lo que hace la Policía Nacional Bolivariana y la misma Guardia Nacional. En realidad no protegen al Palacio Federal Legislativo. En realidad lo que hacen es montar una dinámica de emboscada, ¿no? Llegan los diputados de oposición, la mayoría democrática de la Asamblea Nacional, llega la prensa al Palacio Federal Legislativo porque es su sitio de trabajo, porque es la fuente que cubren. La policía los deja pasar con dificultad, con problemas, con forcejeo, pero lo dejan pasar, y una vez que están cerca del área, la policía se retira y llegan los malandros, llegan los mercenarios, llegan los traficantes de la violencia, ¿qué? A agredir, a golpear, a disparar a veces. Eso ya para estos señores es normal, y reciben desde la cúpula del poder la felicitación pública de sus jefazos. Alguno ha dicho por allí que, bueno, es que el pueblo revolucionario del centro de Caracas no permite tal y cual cosa. Yo debo recordarle a ellos, pero también a todos los demás, porque incluso la gente de oposición se olvida de eso, que en la parroquia Catedral, en la parroquia Altagracia, en la parroquia Candelaria, es decir, en las parroquias del centro de Caracas, donde están las sedes de los ministerios, donde está el Palacio de Miraflores, donde está el Banco Central, allí ganó la oposición. Es decir, el pueblo que vive allí es un pueblo que respalda la idea de cambio, que respalda el hambre, la necesidad de cambio, y que rechaza a esta dictadura. Esos sujetos que aparecen allí, obviamente, no son habitantes del centro de Caracas. Es el malandraje que tiene secuestradas las instituciones públicas, y, por cierto, tienen también secuestradas a las familias honestas que allí viven. Una situación más o menos similar el 3 de enero. Mientras esto estaba pasando en Guayana, en la otra punta de Venezuela, ocurrió algo también extremadamente grave. Insisto en la tesis, insisto en el planteamiento. Mientras las fuerzas que protagonizan la confrontación se caen a golpes, ¿no? Sean estos simbólicos o físicos, y esos golpes generan pues bajas, generan molestias, heridos, detenidos, secuestrados, etcétera. Bueno, son muchos más los venezolanos sencillos, los venezolanos de a pie, que experimentan vejámenes en medio de esta crisis política y de esta emergencia humanitaria compleja. Mientras está ocurriendo esta situación terrible en Guayana, en Uyapar, en el otro lado de la República, en el sur, estaba pasando lo siguiente. Una niña de 2 años, de edad, una bebé de 2 años de edad, fue agredida por un guardia nacional que le dio un culatazo por la cara, le marcó el pómulo y le dislocó la quijada. Repito, una niña de 2 años de edad. Comparto con ustedes la forma como hace la crónica de este horrendo hecho el portal Punto Deporte. Padre de la niña de 2 años agredida por un guardia nacional denuncia: el golpe fue tan duro que no pude protegerla. Este lunes 20, el periodista Javier Mallorca informó que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana está siendo investigado por golpear a una niña de 2 años de edad en el estado Zulia. El padre de la pequeña, Néstor Antonio Pietro, fue grabado en un video donde relató lo sucedido, y tanto él como todos los familiares piden que se haga justicia ante este atroz hecho ocurrido en Casigua El Cubo, en el sur del lago de Maracaibo. Llegué del trabajo tarde en la noche, conseguí a mi bebé enferma y me fui con mi mujer al CDI en moto. Cuando íbamos bajando estaba la guardia, pero no había luz, no había conos, no había nada. Del lado izquierdo había un carro y más adelante me dice mi pareja: allá hay una gente armada. No pude ver que se trataba efectivamente de autoridad. Frené la moto en consecuencia y di la vuelta. Pero entonces siento que
el funcionario me detiene, agarró el fusil por la parte del cañón como que si fuera un bate. Yo intenté meter la mano para proteger a la niña, pero el golpe fue tan duro que no pude protegerla y golpeó su carita. La pequeña fue remitida al hospital de Santa Bárbara del Zulia, donde fue ingresada y atendida. Pero no solo tenía un golpe en el rostro, sino también la mandíbula dislocada, lo que amerita una cirugía urgente. Por su parte, un tío de la niña expresó que pedimos justicia, que se castigue al responsable de este hecho. Pudieron haberle provocado la muerte a mi sobrina. Estamos indignados con esa actitud y rechazamos esa actuación que no se justifica, porque la Guardia Nacional Bolivariana está para velar por la seguridad del pueblo, no para atacarlo. Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha dado declaraciones al respecto. Yo no sé cómo se sienten ustedes después de escuchar estas dos historias, ¿no? Estos dos relatos de dos eventos ocurridos en las últimas 48 horas. Justamente mientras lo que sale en los medios tiene que ver con el desarrollo de la crisis política, ¿no? La gira de Guaidó, las reacciones histéricas del gobierno a la gira de Guaidó, el allanamiento de la oficina de Guaidó en Caracas, el secuestro del diputado Ismael León, la juramentación de 13 falsos diputados por parte del señor Luis Parra en el Palacio Federal Legislativo. Mientras eso ocurre en la vidriera, en la Venezuela profunda, ocurren cosas como esta, y ocurren cosas como esta de manera reiterada. Por eso, insisto, repito, subrayo, que nadie me venga a decir que las cosas que están haciendo las hacen por amor a Venezuela. No. Quien promueva la violencia, quien cree que la violencia es la solución, lo que está haciendo es generalizar y profundizar esta desgracia. Generalizar y profundizar el sufrimiento de la gente. Tiene que haber una manera distinta de enfrentar esto que está ocurriendo, porque la generalización de esta situación, que ustedes me perdonan que la defina de esta forma, pero las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. La profundización y extensión de esta situación prebélica, lo único que va a traer para el pueblo no va a ser soluciones, va a ser muchísimo mayor sufrimiento, muchísimo mayor sufrimiento. Y se supone que esta lucha que estamos dando es precisamente para detener el sufrimiento del pueblo, no para extenderlo, profundizarlo y utilizarlo como bandera política. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y bueno, después de este cable a tierra, después de este amargo paseo por la realidad que confrontan los ciudadanos de a pie, no está de más que veamos también cuál ha sido la evolución de la gira del presidente Guaidó por el exterior. Tuvo la primera escala, fue la reunión de trabajo con el presidente Duque de Colombia. Ya vimos todos los honores que le fueron rendidos por su condición de jefe de Estado, luego su participación
en la cumbre hemisférica antiterrorismo y su entrevista allí con el secretario de Estado Mike Pompeo del Departamento de Estado norteamericano. Luego se produjo su llegada a Europa, concretamente al Reino Unido, a Londres, su reunión con el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y con el propio primer ministro Brian Johnson. Hasta ahora una gira desde ese punto de vista tremendamente exitosa, ¿no? Por cierto que el señor Arreaza, quien es el canciller de Maduro, un poco para tratar de compensar el impacto de la gira, no se le ocurrió mejor cosa que irse a reunir en Irán, sí, irse a reunir con los sujetos que están hoy siendo señalados por todo el planeta como los culpables del horrendo crimen de haber derribado el avión ucraniano con más de 170 víctimas fatales. Se fue a reunir con los asesinos, pues, de esas 170 víctimas. Esto fue lo que se le ocurrió a Arreaza para intentar compensar la exitosísima gira del presidente Guaidó. Y se le ocurre a alguien tan intrascendente como Arreaza decir que la gira de Guaidó es intrascendente. Imagínense ustedes. Quiero compartir con ustedes de inmediato un análisis que hace hoy, que publica hoy el diario El Mundo de Madrid sobre este tema. Tengo por acá una solicitud de un servicio público. Ojalá que lo vuelvan a referir por Periscope para ponerlo al aire. Alguien que necesita, que requiere donantes de sangre. Seguimos pendientes. El diario El Mundo de Madrid dice lo siguiente: Zapatero lidera la ofensiva diplomática de Maduro. Imagínense ustedes. La gira del presidente encargado de Venezuela ensombrece la ofensiva diplomática del líder chavista, respaldada por el exmandatario español. El texto dice lo siguiente: la sorprendente gira de Juan Guaidó ya se ha cobrado su primera víctima. La ofensiva internacional iniciada por Nicolás Maduro la semana pasada, que contó con el respaldo previo de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus principales defensores en Europa. El hijo de Chávez, entre comillas, eligió al prestigioso The Washington Post para responder primero al brusco giro de la estrategia venezolana de la administración de Donald Trump. Su segundo objetivo, menos evidente pero igual de importante para la propaganda bolivariana, era recuperar posiciones políticas y diplomáticas ante el desprestigio acumulado por sus continuas embestidas contra el Parlamento democrático, por las violaciones de derechos humanos y por la tragedia social y económica que ha expulsado a más de 5 millones de ciudadanos de su país. Vieja táctica que reaparece cíclicamente y que viene acompañada de declaraciones de apoyo de amigos y aliados. En esta ocasión, quien se adelantó fue Zapatero, al calor del nuevo gobierno entre el PSOE y Podemos. La realidad que se nos ha presentado de Venezuela, dijo Zapatero, no es esa realidad que está allí en los medios. Estoy cansado de decirlo y explicarlo. Cuando se instala una idea hay muchos intereses en que se instale esa idea y aquí se está dando, dijo Zapatero. Sus palabras fueron repetidas hasta la extenuación por los medios revolucionarios. Un periódico llamado Últimas Noticias, que fue comprado por un millonario boliburgués para cumplir las órdenes de Maduro, destacó las palabras de Zapatero. La operación Guaidó no ha funcionado ni funcionará, dijo entonces. Zapatero aboga por el cese de las sanciones y por el diálogo con los grupúsculos opositores en la mesa inventada por la revolución, conformada por 4 partidos que solo suman 3 diputados de los 165 en el Parlamento. Maduro añadió al post estar dispuesto a sentarse con Guaidó en otra mesa de diálogo, pero nadie le preguntó por la negociación entre gobierno y oposición con la mediación de Noruega, que él mismo dinamitó en 2019 cuando ya no la podía manejar. El ex líder del Partido Socialista Obrero Español también apoyó al gobierno tras el suicidio, entre comillas, del concejal Fernando Albán, muerto durante los interrogatorios a los que fue sometido, según las organizaciones de derechos humanos. Zapatero rechazó entonces una investigación independiente internacional y apostó por la supuesta prudencia ante las pesquisas abiertas por la Fiscalía, uno de los tentáculos de Maduro. 15 meses después, nada se ha avanzado más allá de la explicación oficial, suicidio, en la que casi nadie cree.
Que las consecuencias de los 7 años de la administración de Maduro sean tan visibles no significa que el chavismo abandone la lucha por imponer su relato. Antes lo hacían con una marea continua de millones de petrodólares. Ahora, con menos dinero, toca usar el ingenio con inyecciones financieras más precisas. La reactivación de Petrocaribe para contentar a los aliados caribeños en la batalla por la Secretaría General de la OEA es otra de las prioridades. Ahora es el momento de negociaciones directas con Estados Unidos para acabar con el estancamiento político. En una relación de respeto y diálogo todo es ganar, ganar. En una confrontación todo es perder, perder, acuñó Maduro. En el trasfondo, los pozos de petróleo del país con mayores reservas del planeta, ahora bajo la esfera de la estatal rusa Rosneft, pero con las multinacionales del norte como Chevron, siempre al acecho. El presidente Pueblo, entre comillas, le ponen acá, adelantaba así sus alfiles sobre el tablero geoestratégico para dar respuesta a Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, quien hace días apostó por una rápida transición negociada a la democracia, que es la ruta más sostenible y efectiva hacia la paz y la prosperidad en Venezuela. Nada de intervenciones, nada de vías rápidas. Diálogo, diría Maduro, su receta favorita. Diálogo para que todo siga igual. Lo que Maduro no esperaba cuando sus colaboradores confirmaron la entrevista con el Washington Post es que el segundo objetivo de la táctica revolucionaria quedaría desactivado por una nueva acción inesperada y atrevida de Guaidó. Un nuevo salto de frontera que le convirtió en la estrella de la cumbre antiterrorista de Bogotá y que ayer le trasladó a Europa con una agenda cargada de reuniones con altos mandatarios, con una sola excepción: Pedro Sánchez. El presidente legítimo del Parlamento volverá a exhibir en Londres, Bruselas, Davos y Madrid los trapos más sucios del chavismo, haciendo añicos el segundo as bajo la manga de Maduro. La realidad venezolana es la de la burbuja boliburguesa de Caracas, el casino del Humboldt y las falsas cifras económicas frente a las mentiras de los medios derechistas, según Maduro. Rota la ofensiva, no quedaba otro remedio que echarse en los brazos de los amigos. El canciller Jorge Arreaza compitió con Guaidó viajando a Teherán para reunirse con el presidente Hassan Rouhani, mientras el presidente Pueblo, entre comillas, anunciaba el último fichaje para su Consejo de Ministros, el embajador de Cuba en Caracas. Prácticamente el embajador de Cuba aquí forma parte del Consejo de Ministros. Tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar y para avanzar, subrayó el líder revolucionario, quien aseguró que previamente lo había consultado con nuestro hermano mayor y protector, Raúl Castro. Esta es, repito, la crónica del análisis que hace el diario español El Mundo sobre la gira de Guaidó. Fíjense ustedes qué interesante cómo el diario El Mundo ubica la gira de Guaidó como una operación de intercepción de la ofensiva que había diseñado originalmente Maduro. Es interesante como lo plantea la gente del Mundo, porque no es una reacción de Guaidó, no es que Guaidó actuó de manera reactiva, sino que con sentido estratégico ven una jugada del gobierno, la interceptan y la revierten. Esto fue notorio sobre todo cuando vimos hace algunas semanas cómo se produce una entrevista con mucho bombo y platillo con este señor de cuyo nombre no quiero acordarme, el editor de Le Monde Diplomatique. Después vino la entrevista en el Washington Post, y cuando está intentando agarrar vuelo esta estrategia de reposicionamiento internacional de Maduro, la gira de Guaidó sencillamente los desbarata y los coloca nuevamente en el lugar que le corresponde, que es el lugar de la condena universal y de el universal repudio a un régimen que en definitiva no tiene cómo justificar que habiendo administrado en los últimos 20 años la bonanza petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia, en estos días este otro señor Rafael Ramírez, corresponsable, hay que decirlo, de todas las iniquidades, de todas las irregularidades y de todos los robos que allá se hayan podido producir en PDVSA, decía que bajo la administración de Maduro
se han perdido casi 700 mil millones de dólares. En realidad son más de 1 millón de millones de dólares los que a lo largo de estos 20 años se han perdido solo por concepto de renta petrolera. A eso habría que añadirle todo lo que se han robado por el tema del oro, todo lo que han percibido por el tema del contrabando de extracción de petróleo, más todo el tema de los préstamos chinos, para no hablar de otras cosas como son los negocios vinculados con otro tipo de sustancias. Bueno, estos tipos no tienen cómo explicar cómo, habiendo cabalgado esa inmensa montaña de recursos, hoy Venezuela esté en esta situación de indigencia, con un salario mínimo que es inferior al de Cuba e inferior al de Haití. No tienen cómo explicarlo y por ello son, repito, objeto de la repulsa y la condena prácticamente universal. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo suficiente para pedir por un lado y promover por otro una reflexión que es absolutamente pertinente. Si bien, repito, yo me cuento entre las personas que consideramos que la gira del presidente Guaidó es necesaria y hasta ahora ha sido, por cierto, muy exitosa. La causa general de la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. Creo que ha sido una muestra de coraje, de sentido de la oportunidad, de pensamiento estratégico por parte de Guaidó de ese tipo, y bueno, ha generado el impacto que ciertamente se ha producido. Siguen abiertas algunas interrogantes, siguen abiertas fundamentalmente dos preocupaciones. Una referida a cuál es el producto esperado de la gira. Sí, como muchos deseamos, lo que se busca es solidificar los apoyos de la comunidad internacional para el logro de una solución política, negociada, electoral a la crisis venezolana, o si este esfuerzo se diluirá como otros anteriores en la retórica tipo 2019, ¿no?
tema aquel del cese, la usurpación, etcétera, etcétera, ya está aprobado, ya es un hecho comprobado, no se trata de una opinión, que ni se pudo salir del gobierno por la llamada vía rápida en el año 2019, ya ni el 23 de febrero tuvo el efecto que se creía que iba a tener, ni el 30 de abril tuvo el efecto que se creía que iba a tener, ni todo el resto del discurso sobre el TR y el R2P y no sé qué cosa, nada de eso generó el impacto que supuestamente se iba a producir. Eso es un hecho, pero también es un hecho que los intentos de Maduro por salir de Guaidó, por salir de la Asamblea Nacional, por salir de la presidencia interina con el mero uso de la violencia, tampoco ha cuajado. Por el contrario, el 5 de enero y el 7 de enero le han sido tremendamente costosos a Maduro desde el punto de vista político nacional e internacionalmente. Entonces, bueno, es un hecho, más allá de las opiniones. Hay un viejo dicho de nuestro oficio, de nuestro humilde oficio del periodismo. Dice, las opiniones son baratas y los hechos son caros. Usted puede tener cualquier opinión acerca de esto y decir, no, porque tal cosa, que tal otra, tal y cual. Los hechos son esos. Ambos factores de la confrontación han intentado salir abruptamente de su contrincante y no lo han podido hacer. En consecuencia, ¿qué es lo que queda? Queda resignarse y seguir viviendo en este equilibrio catastrófico que no le sirve al país, que no le permite ni a la economía, ni a la cultura, ni a la educación, ni a la vida cotidiana del ciudadano de a pie poder hacer los más elementales planes de su futuro, ¿no? O sea, de este equilibrio catastrófico, los únicos que se benefician son los que se lucran política o económicamente de la crisis, pero al país no le sirve. Entonces no podemos resignarnos a eso. Es necesario buscar salidas. Es importante entonces que los tomadores de decisiones y la clase política opositora haga un balance de esta situación, tomen de la realidad un dato duro, un dato inmediato, que está establecido en la Constitución, como es el hecho de las elecciones parlamentarias. Yo insisto en este planteamiento. Yo quisiera que las elecciones fueran presidenciales y yo trabajo y lucho para que haya elecciones presidenciales, pero lo que está pautado en la Constitución son las elecciones parlamentarias. Si tenemos fuerza para exigir y para imponer que sean también presidenciales, estupendo, pero si no es así, tenemos ese reto porque eso está allí en el texto constitucional. Hay que ver entonces que decide de manera unitaria la dirección política de la oposición venezolana sobre este tema. Y por otro lado, lo que es la responsabilidad nuestra como ciudadanos. ¿Qué va a hacer la sociedad civil frente a esto? ¿Nos vamos a limitar a ver, esperar y aplaudir o rechazar entonces lo que decida la clase política? ¿O vamos a hacer valer nuestra voz? Vamos a levantar nuestra voz y hacerla valer en procura de una solución pacífica pero efectiva, pacífica pero rápida y de verdad a la crisis venezolana. Yo creo que ese es el debate y es oportuno plantearlo hoy, cuando estamos en la víspera precisamente del 23 de enero, el aniversario del derrocamiento de la penúltima dictadura que sufrió nuestro país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.